Amén. Gálatas 5, del 1. Vamos a leer hasta donde el Señor nos dé. Voy a hablar un poquito del libro de Gálatas, hermanos. Ya lo había leído, pero hace unos días el Señor me puso a volverlo a leer. Amén. Si no tiene Biblias, hermanos, allá tenemos Biblias para que pueda comprarnos Biblias. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando todos lo tengan me dicen amén. Qué bonito, hermanos, como el Señor está llenando hasta los niños, hermanos. Amén. La nieta de la hermana Irma fue llena el domingo que se presentaron nuevos miembros, y ahorita me dirigió el Señor para allá. Yo le estaba hablando en español y el Señor me decía, háblale en inglés. Amén. Pero ella ya estaba llorando por la presencia del Espíritu Santo, hermano. Amén. Solamente el Señor quería decirle algo en su oído. Aleluya. Vamos a hablar inglés todos los de la iglesia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Vamos a hacer cultos en inglés también, hermana Tere. Ya le va a tocar predicar. Aleluya. ¿No? Amén. ¿Todos lo tienen? La palabra de Dios se le honra al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice, estad firmes en la libertad. No sé si me ayuda el pastor con el audio porque está muy medio, no sé, pero si le baja poquito. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza ¿de qué? De la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. Aquí le está hablando a los Gálatas, hermanos. Pero Dios nos habla hoy a nosotros aquí. ¿Cuántos dicen amén? Dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo más que el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis ¿qué? Llamados. Usted y yo fuimos llamados ¿a qué? A libertad, hermanos. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor. ¿Qué dice? Si no servíos por amor, ¿qué? Los unos a los otros. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, Espíritu Santo, en esta noche le damos toda gloria, toda honra, toda alabanza, Padre. Oh Espíritu
Espíritu de Dios, ¿cómo podríamos pagarle, Señor, por su amor, por su misericordia, Señor? Oh Padre Todopoderoso, yo le pido perdón por toda falta, Señor. Yo me quito, Señor, que sea usted, Padre, trayendo esta palabra fresca, Señor, a su pueblo, a su iglesia, Señor. Que así como habló primeramente a mi vida, Señor, pueda hablar a su pueblo, Señor. Yo le clamo en esta noche, Padre, que pase carbón encendido a mi boca, que pase carbón encendido en mi boca, Señor, Padre Todopoderoso, Espíritu Santo de Dios, Padre bendito. Yo le clamo, Señor, que purifique mi boca en esta noche. Yo someto todo pensamiento, todo sentimiento en obediencia a usted, Padre, Espíritu Santo de Dios, Padre bendito. Háblanos, Señor, Padre, porque al Hijo, Padre, que usted corrige es porque lo ama, Señor. Síguenos enseñando, Padre, a caminar firmes en la verdad, Señor, a caminar firmes, Padre Todopoderoso, Espíritu Santo de Dios, Padre bendito. Desde ya le doy toda gloria, toda honra, toda alabanza. Yo clamo por el fuego de Dios en esta noche, Padre. Su palabra, Señor, es una espada de doble filo, Padre, que cruza para allá, pero también para acá, Padre, que penetra, Señor, los corazones para allá, pero también el mío, Padre Todopoderoso. Yo le pido, Señor, que siga levantando, Padre, siervos llenos de su Santo Espíritu, siervos llenos de su amor, Padre, de su humildad, de su mansedumbre, que se siga revelando, Padre, ante nosotros, Señor, que nos siga dándonos sabiduría, Padre, a cada uno de los que estamos aquí, pero también, Señor, a todo aquel que usted va a ir añadiendo, Padre, a esta casa, Padre, Espíritu Santo de Dios, Padre bendito. Cubrimos los niños, los jóvenes, cubrimos sus mentes, Señor. Bendecimos la vida de cada joven, bendecimos la vida de cada niño, Padre. Yo le doy toda la gloria. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Puede tomar asiento, mi hermano. Amén. En esta noche, hermano, yo quiero hablarle. Mira, hermano, Pablo fue fundador de varias iglesias, amén. Una de ellas era con los Gálatas. Lo que Pablo, hermanos, enseñaba era tener fe, hermanos, porque Pablo fue el único apóstol que no vio a nuestro Señor Jesucristo físicamente. Amén. Fue el único apóstol, hermanos, que no fue discipulado por el Jesús carnal. Amén. El de hueso y carne. No caminó con Jesús como los otros 11 apóstoles. Amén. Él fue convertido, dice, ¿verdad? Que cuando él perseguía, hermanos, a los cristianos, a los evangélicos como usted y yo. Ahorita la hermana María decía, ¿verdad? Y nos decía ayer, yo sé que el enemigo se está levantando, pero más me voy a meter yo con el Señor. ¿Cuántos hemos dicho así, hermanos? Más me voy a meter yo con el Señor. Amén. Que no lo desanimen las pruebas, hermanos. Sí, la fe a veces mengua. Mengua cuando hace falta. Mengua, hermanos, cuando no tenemos. Mengua, hermanos, cuando sucede algo en casa. Yo escucho a la hermana María y yo digo, yo creo que todo el que verdaderamente se quiere meter con Dios y lo dispone en su corazón, hermanos, el enemigo se levanta. Antes de que usted abra la boca y antes de que usted diga, hermano, quiero servirle a Dios, el enemigo se levanta. Y el enemigo lo primero que toca, hermanos, es la economía, lo material, lo que nos duele. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si yo les contara, hermanos, ¿qué no me quitó el enemigo? Pero hoy puedo decir, hermanos, que le doy gracias a Dios porque a través de cada pérdida yo pude ir aprendiendo, hermanos, a confiar más en el Señor. Y quiero leerles primera en Gálatas, la salutación de Pablo hacia Gálatas, hermanos. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos.
Amén. El 2 dice: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galicia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Miren, hermanos, cuando Gálatas se refería o enviaba cartas a otras iglesias, hermanos, lo primero que les decía: mis hijos amados, mis amados, siervos de Dios. Y en Gálatas la salutación es como confirmándoles cuál es la doctrina que él estaba enseñando, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque dice, hermanos, leyendo todo el libro de Gálatas, que los Gálatas, cuando Pablo se fue, hermanos, empezaron a confundirse, empezaron a querer, hermanos, por ejemplo, los que ya eran salvos, dice lo que leímos ahorita, ¿verdad? Que ni el circunciso ni el incircunciso. Los judíos, hermanos, incluso en este tiempo, hermanos, hay gente que predica la palabra de Dios, que estaba bien metida con Dios, hermanos. Por eso yo siempre le digo, si usted ora una hora, hermanos, lea la palabra una hora. Amén. Si usted no lee la Biblia, hermanos, no lea otro libro. Si no tiene tiempo de leer la palabra, ¿para qué va a leer otro libro? Pero si usted, hermano, está leyendo su palabra y tiene tiempo, puede leer otro libro. No le estoy diciendo que no. Porque muchas veces ahí viene la confusión. Hay un pastor muy famoso en el Perú, no por cosa buena, hermano, porque lamentablemente en este tiempo nosotros mismos, yo no voy a decir ellos, porque no me voy a excluir, hermanos, nosotros mismos muchas veces ponemos en mal el evangelio, ponemos en mal a Dios, hermanos. Yo hace unos días escuchaba de los vecinos y decían, porque yo les decía, así han de decir de nosotros que estamos locos con la gran bulla. Y nos decían, no, es que no es lo mismo, porque ustedes nos hablan, ustedes nos saludan, ustedes no son groseros, ustedes no se meten allá a querer forzar las cosas, pero fulanito sí. Y aunque estemos ocupados, dice, nos demanda, nos manda, nos grita. Amén. Y yo le dije, les pido perdón por eso. Porque por eso mismo, hermanos, muchas veces la gente dice, prefiero andar en el mundo que ser como fulanito, que ser como futanita. Lo decían de mí, hermanos. Para ser como ella, mejor me voy a los bailes. Para ser como ella, mejor me quedo en mi casa. Amén. Para ser como ella, mejor no lo hago. Entonces Pablo les dice, ¿verdad? Que qué tan pronto, dice aquí en Gálatas, se han olvidado de lo que yo les enseñé. Cuando alguien le enseña, incluso yo, mi persona, hermanos, tiene que ser en la Biblia. Usted no puede, yo puedo, hermano, yo puedo enseñarle de todo porque yo me he metido en todo, hermanos. Amén. Porque a mí decía mi mamá, metida eres, aunque no me llamaran. A donde quiera andaba yo metida. Pero lo que a mí más me ha gustado, hermanos, es este libro que verdaderamente transformó mi vida. Cuando Pablo le habla a Gálatas, hermanos, había mucha confusión ya en el pueblo, pero también habla, hermanos, mire qué tremendo. Ayer leíamos una parte de la Biblia católica y yo les decía, léanla, escudriñenla porque es la misma Biblia. Solamente hay unos libros, hermanos, que están excluidos porque son más ficción, no tienen nada de espiritualismo, no tienen nada que ver con Dios, amén. Pero yo les decía, lean la Biblia católica, porque la Biblia católica es más explícita, hermanos. O sea, nos llama o les llama porque es para ellos estúpidos. ¿Sí o no, hermanos? ¿O estoy mintiendo? Amén. Entonces, que no haya confusión, hermanos, en nuestro fundamento. ¿Cuál es la doctrina, hermanos, que en casa del Dios de Israel se le está enseñando? El amor.
el amor. Amén. Dad de gracia lo que de gracia recibiste. ¿Qué recibiste de mí? Redención, perdón de pecados. Y le seguimos, hermanos. Entonces, ¿qué dice? Dad de gracia lo que de gracia hemos recibido. Pero habla, hermanos, mire aquí dice en la palabra, en Gálatas, está cortito el libro, que dice que cuando se volvieron hipócritas. ¿Por qué? Porque dice que Pedro, hermanos, cuando andaba con los judíos, él andaba como judío. Y luego le llama la atención a Pedro y le dice, ¿por qué quieres que todo aquel, mire, dice el 2:14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles, hermanos, somos usted y yo, los que no merecíamos la salvación, pero alcanzamos salvación por parte de nuestro Señor Jesucristo. Y los judíos, hermanos, es el pueblo amado de Dios. Es por el pueblo que Dios vino, hermano, pero lo rechazaron. Y le dice, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, o sea, él vive libre en Cristo Jesús, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa lo que Pablo le está hablando aquí a Pedro? No al apóstol, hermano. Le está diciendo, hermanos, ahí entra, hermanos, el vivir una doble vida. Y algo que yo aprendí, hermanos, estudiando esto, que una cosa es andar en el Espíritu y otra cosa es vivir en el Espíritu. ¿Cuántos sabían eso? Pablo aquí lo que está hablando, hermanos, que le dice, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué no es que haya otro evangelio, pero por qué estás predicando otro evangelio? El evangelio, hermanos, del que nosotros debemos predicar se llama Cristo Jesús. Que no se le olvide, hermanos. Yo tenía otra prédica más bonita, hermanos. Y el Señor ahorita, por eso estaba yo ahí atrás, porque me ponía esto y me decía, quiero que enseñes del Gálatas. Porque no quiero que se desvíen. Porque no quiero que desvíen su corazón. Y miren qué tremendo, hermanos, porque ellos eran salvos, pero había un riesgo, hermano. Como este pastor, hermano, fue a Jerusalén, el que yo les estaba platicando ahorita, el de Perú. Hermanos, y allá él se circuncidó. Lo hizo público, hermanos. Hizo un en vivo. Y todos le decían, pero ¿por qué? Si tú estás predicando el evangelio, entonces tienes que vivir bajo la ley. Él no dice Jesús, él dice Yeshua. Todas las alabanzas cristianas, él le cambia la pronunciación, hermanos, al hebreo. Y él en su momento dijo que era por higiene que se estaba haciendo la incircuncisión. Pero cuando él llega a su iglesia, hermanos, llega a imponer la incircuncisión. Llega, hermanos, a imponerle al pueblo la ley, hermanos, cuando el mismo Pablo dice que todo el que vive bajo la ley es maldito. Porque Jesucristo llevó la ley a la cruz del Calvario. No nos confundamos, hermanos, porque hay mucha confusión. La ley de los 10 mandamientos, esa no cambia, hermanos. Cuando hablamos la ley, hermanos, estamos hablando las leyes de Moisés. ¿Por qué? Porque el pueblo no podía someterse. Pero dice, hermanos, que aún todo aquel que escribió la ley, hermanos, no podía vivir conforme a la ley. Y algo tremendo que el Señor me enseñó, hermanos, a través de la palabra. Porque la palabra dice que nuestro Señor Jesucristo no vino a abollar, no vino a quitar la ley, vino para que se cumpliese la ley en Él. Amén. Y dice, hermanos, que algo que el Señor me revelaba a mí, yo creo que tal vez ya muchos lo sabían, pero en su momento yo no lo sabía porque había confusión de la ley. Amén.
que en su momento, hermanos, cuando existían las leyes antes de Cristo, que si alguien mataba, hermanos, y nadie lo sabía, ¿cómo iba a ser condenado? Que si alguien robaba y no lo miraba, ¿cómo iba a ser condenado? Conforme la ley, si nadie sabía, nadie se dio cuenta. Entonces, ¿quién me va a juzgar? Y vivían de apariencias, vivían doble vida. ¿Por qué? Porque los grandes señores, las grandes señoras, pero tal vez andaban robando, andaban matando, pero como nadie los miraba, ¿quién los iba a juzgar? Pero cuando Cristo Jesús viene, cuando Cristo Jesús nos encontró a nosotros, hermanos, esto ya no es por la ley. Esto es porque tenemos temor de Jehová. Esto es porque tenemos temor a Dios. Esto es porque vivimos en el Espíritu, que sabemos que si hacemos algo mal, el Espíritu nos redarguye, el Espíritu no nos deja en paz, el Espíritu nos hace pedir perdón, el Espíritu nos hace arrepentirnos, el Espíritu nos hace que no volvamos a hacer lo malo que hicimos y que nos apartemos del mal. Y aquí la palabra de Dios dice, hermanos, aquí Pablo le habla a Gálatas y le dice que es por fe. Pero lo que a Gálatas estaba ya enseñando, hermanos, el evangelio que Gálatas estaba enseñando era que no era por fe. O sea que lo que Cristo hizo en la cruz quedaba en segundo lugar. ¿A cuánto nos ha pasado? Que creemos que porque yo soy buena persona, yo no le hago daño a nadie, y ¿a quién le ha pasado, hermano? A mí me pasó, hermano. No, yo no me meto con nadie, yo voy a la iglesia, yo llego y me siento, ni a la pastora saludo, ni al pastor, para que no haya problemas. ¿A quién le pasó, hermano? Yo llego, escucho, ni entiendo lo que predican, pero yo llego y me porto bien. Y no hago nada malo y me voy a mi casa. Amén. Santo. ¿Cuánto tiempo llevo predicando, hermano? Amén. Dije que iba a ser cortito. Amén. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Algo que yo aprendí, hermanos, que nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Hablar lenguas. Amén. Echar fuera demonios. Tener dones, talentos. Pero eso aquí en la iglesia, hermanos. ¿Y cómo vivimos allá afuera? ¿Realmente estamos viviendo en el Espíritu? Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a los Gálatas. No es que haya otro evangelio, es que ustedes están inventando algo que no hay. No es por obras, hermanos, no es porque usted sea el mejor cocinero de la iglesia, no es porque usted limpie la iglesia todos los días. Eso, hermanos, es fruto de su salvación. Amén. Eso es fruto de su salvación. Pero no porque usted haga buenas obras. Hay mucha gente buena en el mundo que va directo al infierno, hermano. Hay mucha gente que hace mucha obra de caridad, pero va directo al infierno, hermano. Porque rechazan a Jesús. Por eso ahorita que orábamos por el tío de la hermana, el Señor me decía, primero pregúntale si me quiere. Yo soy una de las que lloro por la gente, más cuando ya está enfermos. Pero el Señor me decía ahorita que ella me dio el teléfono, primero dile si me quiere. ¿Y saben qué me enseñó el Señor? Él estaba listo, estaba hambriento de que alguien le dijera, hermana, recibe a Cristo en tu corazón. Porque apenas él, y puede hablar, hermanos, pero él hizo la confesión de fe. Él recibió a Cristo en su corazón antes de pedir la sanidad. ¿Cuántos le dan gloria a Dios, hermanos? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Pero no solo eso, hermanos, sino que toda la familia recibió esa paz que necesitaba. Amén. Ese es el evangelio que nosotros estamos predicando. Hermano, quizás en otro tiempo yo hubiera dicho, espérese, hermana, que termine el servicio. No, porque el Señor me dijo, vas a orar antes de que empiece el servicio, porque eso es necesario que se haga. Por una alma, hermanos. Y yo sé que no fue una alma la que se ganó hoy para Cristo.
Por una alma, hermanos, vale la pena detener el servicio, porque los servicios no son para usted, hermano. Los servicios son para Cristo Jesús. Los servicios son para Cristo Jesús. Y si aquí personalmente no hay nadie que vaya a ser salvo, pero si a través de las pantallas, a través de una llamada telefónica, hay alguien hambriento de la palabra, hay alguien hambriento, hermano, de la salvación, de la redención de Cristo, no nos vamos a callar, porque este es el evangelio que Cristo Jesús nos está demandando predicar. El evangelio del amor, el evangelio de la redención, el evangelio de la misericordia, el evangelio que nos enseña no solamente a andar, sino a vivir en el Espíritu. Podemos andar en el Espíritu, hermanos. Hablar bonito, predicar bonito, echar fuera demonios. Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Andan bravos, hermano. Amén. Pero más bravos estamos nosotros. Amén. A mí me enoja, hermanos, cuando veo que algo se manifiesta y no se quiere ir. Y yo digo, bueno, ¿y este animal con qué autoridad está aquí? No importa la autoridad que tenga, hermanos. Si nosotros tenemos más autoridad y poder de Dios, todo tiene que salir huyendo en el nombre de Jesús. Todo tiene que salir huyendo en el nombre de Jesús. Ese es el evangelio que Pablo predicaba. Ahora dice, hermanos, miren, en el 3:27 hay mucho, hermano. Yo tengo muchas cosas aquí, pero 3:27 dice, el 19 le voy a leer, el propósito de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Quién es la simiente? Cristo Jesús. Y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Amén. Vamos a ir al 27, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, que todos vosotros sois, ¿qué dice? Uno en Cristo Jesús. Uno en Cristo Jesús. No pierda el tiempo, hermano. Si, por ejemplo, a mí me dicen, ay, ¿quién te nombró pastora? Quítame el título de pastora, yo soy sierva de Dios. Yo les decía, creo hace como 8 días, el título ahí queda, hermanos. Yo no sé cuáles son los planes de Dios. Mañana el Señor nos puede cerrar este local y nos puede mandar a predicar al parque. ¿Quién se va a quedar? ¿Quién se va a quedar si no tenemos 4 paredes para seguir predicando? ¿Quién va a seguir creyendo en Dios, que Dios lo llamó? ¿Quién va a seguir creyendo que Dios lo llamó, hermanos? Si el Señor ordena o Él nos tumba este edificio y nos dice a la calle, ¿van a seguir firmes? ¿Van a seguir viniendo así de bonitos con su vestidito? Es el Señor el que está hablando, hermano. ¿Vamos a seguir evangelizando en las calles? ¿O nos vamos a ir a encerrar a la cueva? ¿O nos vamos a encerrar? ¿O nuestra esperanza está en estas 4 paredes o en el templo nuevo que queremos agarrar? ¿En dónde está nuestra fe? ¿En dónde está nuestra fe? Porque Él pagó un precio por nosotros, hermanos. Un precio muy alto. Estad firmes en la libertad que Cristo les dio, hermanos. Ahora, si nosotros andamos en el Espíritu, hermano, pero si no vivimos en el Espíritu, estamos viviendo muchas veces una doble vida. Porque a todos el Señor, todo aquel que abre su boca, nos bautiza, nos llena. Y yo se los he dicho muchas veces, hermanos, no ponga su confianza en los dones, porque aún los brujos tienen poder, aún los santeros tienen poder, aún los hechiceros tienen poder. El Señor los reprenda y los queme en el nombre de Jesús. Pero es un poder limitado. Mas el poder que usted y yo tenemos, hermanos, ese poder no tiene límite, porque es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Su palabra dice, el mismo Jesús dijo que mayores cosas haríamos. ¿En qué?
Cristo Jesús. En su nombre. Cuando usted eche fuera un demonio, no diga en mi nombre. No, hermano, a usted se van a reír de usted. Cuando usted ore por alguien, no diga porque yo. No, hermano, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre sobre todo nombre, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora dice, hermanos, cuando nosotros vivimos, hermanos, en el Espíritu, por el Espíritu, nosotros vivimos una vida en obediencia, una vida en santidad, una vida, hermanos, donde nosotros queremos hacer todo porque sabemos, hermanos, que Cristo nos está viendo, que Él nos está mirando, hermanos, que Él está al pendiente cada segundo de lo que nosotros estamos haciendo, de lo que nosotros estamos hablando, de lo que nosotros estamos mirando, hermanos, de las conversaciones que nosotros estamos teniendo. Amén. Y dice, ¿verdad?, que cuando nosotros solamente andamos en el Espíritu, hermanos, muchas veces, hermanos, estamos creyendo que somos salvos, pero los dones no te salvan, hermanos. Los talentos no te salvan. ¿Qué es lo que te salva, hermano? ¿Qué es lo que te da salvación? La fe. Hermano, ¿no le ha pasado? A mí me pasó y aquí se ha oído mucho, hermanos. Personas que están predicando, hermanos, pastores que están predicando, y que cuando un miembro de la iglesia se va, hasta en Facebook pelean. ¿No le ha tocado ver? Más aquí en Las Vegas. Hermano, yo nunca había visto eso en California. Nunca había visto esa tiradera en Facebook de los pastores con los miembros que se van de la iglesia. Pastores, porque andan en el Espíritu, pero no viven en el Espíritu, porque no sujetan la carne. Eso es lo que Dios nos viene a enseñar hoy. ¿Sabe por qué? Porque el Señor ayer me decía, cuando veníamos, me decía, quiero que sea toda la iglesia llena de mi Santo Espíritu, que todo el que cruce por esa puerta sea lleno de mi Espíritu Santo. Y ahora voy entendiendo ya al Señor, que nos va dando de pasito a pasito, porque no nos puede dar todo de un solo, porque nos mata, hermanos. La presencia es tan fuerte que por eso caemos hasta desmayados muchas veces. Porque la presencia es tan fuerte, mi hermana Tere, que este cuerpo inmundo no lo soporta. No soporta una presencia tan hermosa, tan pura, tan verdad. Yo le decía al Señor, Señor, tú eres más verdadero de que esa silla que yo estoy mirando. Tú eres más verdadero que este edificio en el que estamos. El Señor quiere que aprendamos no solamente a andar, hermanos, no solamente a ser llenos del Espíritu, sino a vivir en el Espíritu, hermanos. Que las obras de la carne sean muertas y que demos obra, hermanos, pero en el Espíritu. Mire, hermano, le voy a leer ya para terminar. 5:16 dice, esto lo hemos leído todos, hermanos. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. ¿Cómo puedo andar en el Espíritu y estar en contra del Espíritu? El Espíritu Santo es una persona, hermanos, porque dice la palabra que nosotros lo contristamos. ¿Cómo se puede contristar algo que no siente? Algo que no tiene vida. Hay mucha gente que dice religiones, doctrinas, dogmas. Por eso le digo, hermano, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo es la doctrina del amor. El amor cubre multitud de pecados. ¿Se imagina, hermanos? Yo he contado mi testimonio, pero mi testimonio es
fuerte, feo, vergonzoso. Pero le doy gracias a Dios, para vergüenza del diablo, pero para la gloria y honra del Señor. Porque de ahí me sacó y de ahí me rescató. Y yo puedo decirle a cualquiera, si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Lo va a hacer contigo. Amén. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que cuando andamos en el espíritu, hermano, cuando estamos en público hablamos bonito. Cuando estamos en público oramos bonito. Cuando estamos en público cantamos bonito. Cuando estamos en público, todos, mira qué bien, qué servidor. Pero cuando nosotros estamos, hermanos, donde nadie nos mira, ahí la carne está dando fruto. Ahí estamos alimentando la carne. Entonces es ahí, hermanos, donde se vive una doble vida, donde nos volvemos hipócritas, hermanos, donde no amamos a nuestro hermano, donde lo soportamos pero no lo amamos, donde le damos la vuelta a todo el mundo para no saludarlo aún dentro de la iglesia, donde venimos a la iglesia y hasta nos ponemos o nos tapamos la cabeza, pero saliendo de ahí peleamos con el vecino, saliendo de ahí le damos hasta con el sartén al esposo. Yo era así, hermanos. Y ahí está el pastor que no me deja mentir. Pero ahora he aprendido, hermanos, estoy aprendiendo a vivir más en el espíritu. Y sabe que me gusta, hermanos, que yo últimamente he escuchado que cuando la gente entra, aunque sea de visita, y cruza esa puerta, sienten el amor de Dios. Y me dicen, hermanos, me lo han dicho, toda la congregación se siente el amor que le tiene a la gente que entra por esa puerta. Ese es el fruto del Espíritu Santo de Dios. Ese es el fruto del Espíritu Santo de Dios. No son frutos, hermanos. Es un solo fruto con 9 distinciones diferentes. Es un solo fruto, es un solo espíritu. Es un solo espíritu en el que debemos de andar. Debemos de alimentar el Espíritu Santo y someter esta carne, hermanos. Dice el 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Que guarda el sábado, que lávate las manos, que esto, que lo otro. Esa es la ley de la que habla el Señor, no de esa que está ahí. No de esa de los 10 mandamientos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que el sábado, hermanos, están los 10 mandamientos, pero ya voy a dar un estudio de eso, amén. Y manifiestas son las obras de la carne que son, léalo, hermano, ya vamos a terminar. Es temprano. Amén, ¿no lo tienen? Y manifiestas son las obras de la carne que son fornicación, inmundicia, y cosas semejantes a estas. No dice que nomás eso, hermano. Una mala cara que le damos a nuestro hermano, a nuestra hermana. A nuestro esposo. Amén. Amén. Pero los que hemos estado aquí, hermanos, que nos hemos quedado en la madrugada, ¿les suena algún nombre de los que dice ahí Pablo? ¿Les suena? ¿Les suena a él algún nombre de los que ha sido revelado ahorita en la madrugada? ¿Les suena, hermano? Varios, ¿verdad? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, cristianos peleando entre los cristianos, hermanos. Santo. Cristianos comiéndose entre los cristianos. Amén. Pleitos, peleándose el púlpito, hermano, peleándose el altar cuando allá hay muchas almas. Decía el pastor Daniel cuando vino, hija, los pastores aquí en Las Vegas peleándose las almas de las iglesias. Cuando aquí en el street dijo, ahí vénganse a pelear, dijo, ahí quiero verlos peleando las almas. Allá está el mar, hermanos.
Para allá nos lleva el Señor con las banderas, hermanos. Para eso nos está preparando. ¿Cuántos dicen amén? Para allá nos lleva. No se quiera arraizar aquí en las cuatro paredes, hermanos. Porque el ministerio que el Señor nos está dando no es de cuatro paredes. Amén. Amén. Dice celos, iras, contiendas. ¿Se acuerdan, hermanos, aquí cómo había contienda? Cuando muy entramos a este local. ¿Sí se acuerdan? Bien. Que hubo división en la iglesia. No me diga que no se acuerda, porque le recuerdo la memoria ahorita. Y yo le preguntaba hoy al Señor que me dio la palabra, y yo le decía: Señor, gracias a Dios que aunque ha tratado de meterse, tú lo revelas en el momento. Y hemos sabido pedirnos perdón. Hemos sabido, Señor, decir: me equivoqué, perdóname. Pero también la persona ha sabido reconocer y ha sabido perdonar. Y el Señor me decía: por eso es que hay unidad. Por eso es que hay unidad. Eso es lo que el enemigo pelea, hermanos. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Cuando andamos solamente, hermanos, en el Espíritu, cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo y somos llenos, hermanos, pero nosotros no vivimos en el Espíritu, nosotros seguimos alimentando esta carne. Nosotros no queremos dejar las cosas del mundo, hermanos. Nosotros no queremos apartarnos de las cosas que nos apartan de Dios. Nosotros no queremos dejar muchas cosas, hermanos, cosas que nosotros sabemos que interiormente no están bien, cosas, hermanos, que nosotros sabemos que no debemos de mirar, que no debemos de escuchar aún la música del mundo. El Señor nos ha hablado muchas veces. El Señor le hablaba el otro día a los jóvenes y les decían: tengan cuidado con lo que está entrando en sus oídos, tengan cuidado con la música que están escuchando, porque todos los artistas le están vendiendo su alma al diablo. Y toda esa música, hermanos, lo que está haciendo, está endulzando el oído de las almas para llevarlas al mundo y para que sea de perdición. Se oye muy bonito, hermanos. Amén. Y con esto voy a terminar, hermanos. Quiero que lean bien ahí donde dice: más el fruto. No dice frutos, hermanos. Cómo una sola palabra puede cambiar todo el significado del texto bíblico. Yo recuerdo que yo siempre decía: por sus llagas hemos sido sanos. Y una vez en una clase que nos dieron de los niños, preguntaba la pastora que llegó y decía: ¿qué dice la Biblia? ¿Por su llaga o por sus llagas? Y todos bien contentos: por sus llagas. Dijo: lean bien la Biblia, dijo. Escudriñenla, porque no dice por sus llagas, dice por su llaga hemos sido sanados, hemos sido curados. Por su llaga. Igual aquí no dice, hermanos, no dice los frutos, dice el fruto. Dice el fruto, pero son 9. Mas el fruto del Espíritu es, ¿cuál es el primero? Amor. Amor. Amar genuinamente. Hermano, el que tú perdones a tu hermano, el que tú pidas perdón, no es la gran cosa, hermano. Así es como un cristiano debe de vivir. Si hay que pedir perdón todos los días, hay que pedir perdón. Porque todos los días nos equivocamos, hermanos. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, hermano. El que anda solamente en el Espíritu, todo es yo. Y yo era, pero ahora yo soy. Y yo. Pero no hay fruto, hermano. Porque anda en el Espíritu, pero no vive en el Espíritu. ¿Por qué? Porque no tiene paciencia. Porque no es manso.
Porque con todo el mundo pelea. Porque cosita de nada y explota. Amén. Porque no hay benignidad, hermanos. Porque no hay bondad. Estamos en la iglesia muchas veces y Dios nos está enseñando, hermanos. Esta palabra, yo quiero que usted entienda, no es una palabra de corrección. Dios no nos está corrigiendo hoy. Dios nos está enseñando hoy a cómo quiere que nosotros vivamos. Que nosotros vivamos en el Espíritu, hermanos. Esta no es una palabra de corrección. Hoy no vengo a corregir, hermanos. Hoy vengo a traerle una palabra de amor, de enseñanza que el Señor nos trae para que nosotros podamos vivir. Alguien preguntaba ayer, y yo les decía, el manual de vida de un cristiano, ¿dónde está, hermano? Ayer se los dije y ya les di el estudio. Es la Biblia completa, pero específicamente, hermanos, si usted no sabe cómo vivir su vida que es nuevo en Cristo Jesús, ¿dónde está el manual? En el Sermón del Monte, hermano. ¿Mateo qué, Sebastián? Mateo 5 al 7. Si usted quiere que se le vuelva a dar ese estudio del Sermón del Monte, hermano, venga conmigo con mi esposo y se lo damos. Si toda la iglesia lo quiere recibir nuevamente, hermano, no es malo. Al contrario, es bueno. Amén. Dice aquí, ¿verdad? Pero los que son de Cristo. Escuche, hermano, esto. Escuche. Porque a veces yo llego a mi casa y me sorprendo y digo, Padre, en otro tiempo yo hubiera hecho. No me quedo callada. O en otro tiempo yo hubiera dicho esto. O yo hubiera hecho esto. Amén. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus... ¿qué? ¿Con sus qué? Yo no sé cuáles son sus pasiones, hermanos, y sus deseos. Yo no sé cuáles son los míos. Y el hecho, hermano, de que nosotros andemos en el Espíritu y vivamos en el Espíritu no quiere decir, hermano, que vamos a quedar excluidos de las tentaciones, ¿sí o no, David? El hecho de que nosotros vivamos en el Espíritu no quiere decir que vayamos a estar recibiendo dardos todos los días, Eli. Porque esta carne todos los días hay que sujetarla. Aquí no te estoy hablando, hermano. Ay, es que dicen, es que el diablo me hizo hacer. No, hermanos, aquí tu peor enemigo es tu carne. No es el diablo, hermanos. Mi peor enemigo, hermanos, es la carne. Pero cuando nosotros aprendemos verdaderamente a vivir, hermanos, en sujeción al Espíritu Santo de Dios, dejamos que el Espíritu nos guíe. Hermanos, hasta en el trabajo. Ay, Padre, me va a meter en problemas. Hasta en el trabajo, hermanos. Si Dios nos quiere sacar de un trabajo y nosotros sabemos que nos quiere sacar, y nosotros seguimos ahí, hermanos. Dios te está dando la oportunidad de que mientras tienes trabajo puedes buscar otro trabajo, pero si tú no haces caso y no vives en obediencia y tu trabajo te es ocasión de caer, de un día para otro, ¡pum!, te echan del trabajo. ¿A quién le ha pasado? A mí me pasó. ¿A quién le ha pasado? ¿Solo a mí? A este pastor también le ha pasado. Porque cuando nosotros aprendemos a vivir en obediencia, hermanos, no estoy diciendo que todo el que perdió el trabajo es porque andaba en desobediencia o no. Hay muchos factores, pero yo les estoy hablando hoy de que debemos de aprender a vivir en el Espíritu. De que aunque esta carne quiera, hermanos, ¿ustedes creen que no hay muchas cosas que yo quisiera hacer? Pero yo tengo que sujetar esta carne. Aún con mis hijos, hermanos, yo tengo que sujetar esta carne. Y tengo que pedirle dirección a Dios. Porque dice aquí, ¿verdad?, que contra tales, hermanos, no hay ley. Si tú vives en el Espíritu, tú vives una vida en obediencia, tú vives una vida en santidad, hermano, y la santidad no es la ropa. Amén.
¿Cuántos dicen amén? Amén. La santidad no es la ropa, hermanos. Si vivimos por el Espíritu, andamos por el Espíritu. Andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos. Aquí termino, hermano. Vamos a leerlo todos juntos. El 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Por ejemplo, hermanos, si usted, no sé si yo estoy equivocada, pero si usted me ha escuchado, hermano, venga conmigo y dígame: pastora, yo la he escuchado y eso no está bien. O yo levanté esta iglesia. Yo soy la ungida de Jehová. Solo yo echo demonios aquí. Yo tengo el poder y la autoridad de Dios. ¿Me ha escuchado, hermano? No, porque aquí el único grande se llama Jesucristo. Se lo voy a volver a repetir. Aquí el único grande se llama Jesucristo. Aquí el único grande se llama Jesucristo. Aquí ni yo, ni mi apariencia, ni mi vestimenta, ni que yo haya dejado el maquillaje, eso no lo hice yo, eso lo hizo el Espíritu Santo de Dios en mi vida. Este es el fruto de mi salvación. No sé cuál es el suyo, pero el mío, hermano, es que cuando el Señor me dijo: te quitas esto, te apartas de esto, bloqueas aquí, te vas para allá. Aún cuando me dijo: dejas todo, aún el ministerio en California, porque quiero que te regreses a Las Vegas, porque aquí no está el ministerio. El ministerio está en Las Vegas. Y yo lloré 3 meses y le decía al Señor: Señor, mi hermano me necesita. Señor, mi hermano está enfermo. Señor, mi hermano le dieron 3 meses de vida. Y el Señor me decía: el que no deja padre, madre, hijos, hermanos, no es digno de seguirme. No es digno de seguirme. Y mi hermano partió 1 año después, hermanos. No cuando el doctor dijo, sino cuando el Señor dijo: es tiempo de traerlo. Que nunca se te olvide, hermano, que tú y yo no somos nada. Que aún lo que tienes materialmente, si no fuera por la misericordia de Dios, no lo tuvieras. Que nunca digas: yo he trabajado, yo me he esforzado, yo, porque entonces, hermano, te vuelves altivo y Dios te mira de lejos. No es que yo nunca he pecado, no es que yo nunca me he equivocado. Esa gente es la que más pecado guarda debajo de la falda y debajo de los pantalones. Esa gente que te dice: es que yo me paré firme y no me echo para atrás, es que yo no he caído, hermano. No le creas ni la mitad de lo que te dice, porque nosotros, cuando vamos a dejarle de fallar a Dios, es cuando Cristo venga por su iglesia o nos mande a llamar. Es la única manera que nosotros nos vamos a volver perfectos, porque perfecto es solamente Cristo Jesús. Perfecto solamente Cristo Jesús. Así es, hermano, de que en esta noche, si no hemos aprendido a andar a vivir en el Espíritu, cuando vivimos en el Espíritu ya no hay condenación. La mentalidad, hermanos, es espiritual. Claro que tenemos que trabajar, hermanos, pero nuestra mente ya no está en las cosas terrenales. Nuestra mente ya está en las cosas espirituales. Yo bendigo esta congregación que Dios nos ha entregado, porque yo le decía al Señor: Señor, yo estoy loca. Y hubo un momento donde yo quería apretarlos y obligarlos a que vinieran a la iglesia, ¿se acuerdan? Que ya sabes que no vienen al culto de oración, es que no vienen. Yo ya estaba desesperada, hermanos. Y yo le decía al Señor: es que esta gente no entiende por más que uno les explica la palabra. Hasta que el Señor me dijo: es que tu trabajo no es conviccionar a la gente, tu trabajo es predicar mi palabra, y la convicción la voy a dar yo. El día que tú aprendas que tú solamente eres un vaso, que tú solamente eres mi sierva, que yo te doy la palabra y tú la sueltas, pero que el Espíritu Santo de Dios es el que convicciona. Hoy te puedo decir, hermano, que yo solamente
¿Por qué? Por lo que está pasando en tu vida. Porque aunque duele, hermano, le has dicho al Señor, sí quiero. Así es de que hoy, hermano, no es una palabra de corrección. Es una palabra de amor. Es una palabra de enseñanza. Que nos paremos firmes y que un día podamos decir hoy saliendo de aquí, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo no te digo que no anheles superarte, anhelas superarte, pero pon primero a Dios. Yo recuerdo a Denny cuando llegó y hablaba de todos los anhelos que él tenía, pero ahora lo escucho, hermano, y el anhelo de él es seguirle sirviendo al Señor, es seguir creciendo en las manos del Señor, es de dejarse moldear en las manos del alfarero. Ese es que si él va a hablar más idiomas, a él no le importa todo lo que tenga que estudiar, pero primero es Cristo Jesús, a él no le importa, yo creo, ya ni la escuela, porque él quiere estar aquí, porque la gloria que Dios está derramando en este lugar es palpable, la abrazamos, hermanos, la podemos contemplar, podemos llorar en su presencia, podemos, oh Padre, póngase de pie, yo siento el Espíritu Santo de Dios, porque no cambiamos esto que el Señor está depositando en nosotros, por nada ni por nadie. Así es, hermano, de que si todavía no vamos a llegar a la perfección, el vivir en el Espíritu no significa que vamos a dejar de equivocarnos. El vivir en el Espíritu no significa, porque no quiero que nos volvamos como los gálatas hipócritas, que no quiero que nos volvamos, hermanos, como los fariseos, como los religiosos de este tiempo, señalando el pecado del otro y quizás ni el pecado, pero que quizás el pecado de nosotros es más grande y lo tenemos escondido. Que nosotros, hermanos, podamos ser ese puente de restauración, ese puente, hermanos, que Dios nos pueda usar. Decía él y el otro día, yo no quiero solamente luchar para que usted se salve, sino para que yo me salve, para que mi casa y yo, que podamos seguir perseverando, hermanos, vivir en el Espíritu, que aunque esta carne lo sienta, hermanos, amarrarla y no retroceder, hermana Teresa, y no retroceder, iglesia, de donde Dios nos sacó. Va a doler, pero tenemos que morir al yo, tenemos que morir a nosotros mismos y dejar que Cristo verdaderamente viva en nosotros, que Cristo Jesús viva en nosotros. Cierre sus ojos, el altar está abierto, hermano. El altar está abierto, hermano. Pase y doble rodillas. No se vaya como vino hoy. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Dígale. Enséñame, dile. Enséñame, Padre. Enséñame a vivir conforme a tu voluntad. Permíteme, Señor. Permíteme, Padre, a vivir en tu Espíritu, a vivir en el Espíritu Santo, a vivir en el Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe, hermano, lo que el Señor me trae en memoria? Hace unos meses estábamos pocos, menos de los que estamos hoy. Yo tenía la costumbre de decir, hoy somos pocos, somos poquitos, decía yo.
somos poquitos. Pero el Señor está aquí. El Señor en ese momento me redarguyó y me dijo: no quiero que vuelvas a decir que son pocos los que están en la iglesia, porque aunque sean 3, 6, 10, es un ejército que yo estoy preparando. Es un ejército que yo estoy preparando para este tiempo. Y en su momento yo no lo entendía, hermanos, pero yo le dije a la congregación: no vamos a volver a decir que somos pocos. No vamos a volver a decir que somos pocos, porque el Señor me mostró y me decía el Señor: porque guerreros son en mis manos, porque guerreros en preparación, porque son soldados que yo estoy preparando en medio del desierto, en medio de esa soledad, en medio de la pérdida, en medio de toda persecución, en medio de todo levantamiento. Yo los estoy preparando, yo los estoy preparando. Y hoy te puedo decir, iglesia, que aunque seamos 5, 6, 10, 11, porque a veces somos 11, a veces somos 14, pero hay un ejército preparándose para el Señor. Hay un ejército que ya está listo para seguir preparando más soldados de Dios, para seguir preparando más guerreros de Dios, y que vamos a ser enviados, y que vamos a ser enviados a arrebatarle las almas al diablo. Les vamos a ir a arrebatar las almas en el nombre de Jesús. Todos son importantes, hermanos. Aún el que limpia la iglesia, aún el que lava los baños, aún el que limpia el altar, aún el que limpia las sillas, el que ora, el que hace la apertura, el que tiene un privilegio, el que está en alabanza, el que está en la administración de la palabra, el que está en la intercesión. Todos son importantes en el cuerpo de Cristo, y todo el cuerpo tiene que estar sano. El cuerpo tiene que estar sano en el nombre de Jesús. Una iglesia llena de contiendas, una iglesia llena de división, una iglesia llena de celos, una iglesia donde todos se están desbaratando el uno al otro, porque no han aprendido a vivir en el Espíritu, porque Dios está reclamando una iglesia que viva en el Espíritu, no una iglesia perfecta, porque nos vamos a equivocar, pero que vivamos en el Espíritu, que caminemos en el Espíritu, que andemos en el Espíritu, que si nos equivocamos podamos reflexionar, podamos arrepentirnos y apartarnos, que podamos amarnos no solamente por encima, no solamente por hipocresía, que podamos amarnos verdaderamente así como el Señor nos ama, que podamos perdonarnos verdaderamente en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, llénanos más de tu presencia, más Señor,
los jóvenes. Enséñanos, Señor, enséñanos, Padre, a caminar, Señor, pero también a vivir en tu Espíritu, a vivir en el Espíritu, Padre. Que aunque a esta carne le duela, Señor, aunque esta carne no quiera, Señor, la podamos someter, Padre, en obediencia. La podamos someter en obediencia. Que aunque esta carne no quiera, Padre, seguir en el camino firme, podamos someter esta carne, podamos someter estos pensamientos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Yo le doy toda gloria, Señor, toda honra, toda alabanza, Señor, aún, Padre, ahí donde vamos a ir a descansar, Señor. Sea usted, Padre, ministrando. Mi hermano Guillermo, Señor, mi hermano Saúl, cúbralos, Padre. Mira, Señor, ahora mi hermano va al aeropuerto, Señor, a recoger a su hermano, Señor. Cubre ese automóvil de todo accidente. Cúbralo, Señor. Limpie, Señor, Padre, ese camino, Señor. Límpielo, Padre, que puedan regresar con bien a casa, Padre. Yo sé que su palabra ha tocado su mente, su corazón, Padre, porque el propósito grande tiene en su vida, porque no es casualidad que esté aquí, Padre. Espíritu Santo de Dios, en esta noche yo le doy toda gloria, toda honra, toda alabanza. Cubrimos los carros de nuestros hermanos, todos los vehículos, Señor, que van a ir de regreso a casa. Sea usted protegiéndolos, sea usted enviando vallado de ángeles, Señor. Aún mi hermana Teresa, que está en ese empleo, mira, Señor, Padre, todo accidente que el diablo está levantando dentro de ese empleo, Señor, sea usted reprendiéndolo, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Hace 8 días tuvo un accidente en su cara, hoy tuvo un accidente en sus manos, Padre. Oh, cúbrala, Señora. Clamamos por ángeles guerreros alrededor de este lugar donde ella trabaja, Padre. Cúbrala de todo accidente, cubra su mente, Padre, la mente de Cristo sobre ella, la mente de Cristo sobre ella. Espíritu Santo de Dios, clamo, Señor, por Gaby y su familia, ahí donde ellos se encuentran en este momento. Bendígalas, Padre, bendiga a sus hijos, bendiga sus matrimonios, bendiga sus ministerios, Padre. Bendecimos sus vidas, Señor. Oh, Espíritu Santo de Dios. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Yo le doy toda gloria, Señor, toda honra, toda alabanza. Gracias, papito lindo. Hermosa tu presencia, Señor. Hermosa tu presencia, Padre. Gracias, mi Señor Jesús.